Listo, entonces, bueno, muy buenas noches a todos nuestros participantes, nuestros asistentes. El día de hoy tenemos café tutorial sobre costo de adquisiciones. Contamos con la participación del profesor Samuel Mas. Profe, bienvenido a esta sesión de café tutorial. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a todas las personas que están participando hoy aquí en la sesión. Bueno, les recordamos que por favor nos hagan llegar sus preguntas a través del chat o también pueden levantar la mano y activar el micrófono. Les estaremos dando la palabra para que puedan realizar sus preguntas o inquietudes al profesor Samuel Mas. Ya estamos muy cercanos a terminar el semestre, a la sustentación final y digamos que acá también surgen un montón de dudas, de inquietudes que podemos solucionar y pues que dejamos pendientes en las clases. Entonces, profe, ¿te parece si empezamos de una vez? Sí, perfecto. No sé si alguien quiera, pues no sé, comentar algún tema, pero si les parece, lo primero que vamos a hacer es, vamos a recorrer un poco una presentación, una pequeña presentación que preparé, como con algunos conceptos generales, algunas recomendaciones en el momento de preparar un presupuesto y toda la gestión de costos y de adquisiciones. Y si quieren, luego vamos directo a preguntas o dudas que puedan llegar a tener sobre este par de temas. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Un placer tenerlos. Es mi primera café tutorial. Eh, bueno, básicamente aquí quiero contarles un poco acerca de algunos tips que considero importantes en el momento de preparar un presupuesto y hacer toda la gestión de costos de un proyecto. Lo primero es entender la naturaleza del proyecto y sus características. Es clave situarnos bien las expectativas de la empresa, qué tipo de márgenes maneja, la rentabilidad de los proyectos, cuánto dura el proyecto, con qué contamos y con qué no contamos, qué tipo de servicio de proyecto es el que tenemos o que vamos a manejar, porque, digamos, estas cosas nos da una visión de cómo poder plantear el presupuesto. No existe una fórmula mágica, no existe algo definido de cómo cada empresa maneja su presupuesto. Un poco mi experiencia es que dependiendo de la empresa donde estés y el estilo financiero y el estilo de cómo manejen los proyectos, así también se aborda todo el tema de costos. Entonces es importante conocer toda esta naturaleza del proyecto y sus características. Por otro lado, la cultura de la organización, cómo manejan los costos, y en cada empresa definitivamente es diferente. Entonces, es importante entender la cultura, la estructura, la estructura de la organización, entender cómo el mismo sponsor, por ejemplo, está dentro de la organización, cuál es su rol, qué tipo de jerarquía tiene, cómo hay que reportar todos los aspectos contables y de costos, gastos y costos que puedo manejar en el proyecto, costos directos, costos indirectos que pueda llegar a tener. Y en cada empresa es diferente. Hay empresas donde en el gasto incluyen algunas cosas, en los costos del proyecto incluyen unas cosas y otras no. Y dependiendo de cada empresa, pues así también se maneja. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Todo el tema de comunicaciones o telefonía que se coloca a veces en los proyectos. Hay empresas donde lo manejan directo al gasto, hay otras donde lo colocan directo en el costo de cada persona, o hay otras empresas donde sencillamente lo manejan de manera como un costo indirecto que no hace parte digamos, del cargo directo de alguna persona o de algún recurso, sino es algo que pagan el fin mensual y está asociado a un costo indirecto dentro del proyecto. Entonces, no hay una fórmula, todas las empresas lo manejan diferente y es importante entender cómo cada empresa quiere mostrar sus cifras y cómo cada empresa
quiere que cada gerente o que cada proyecto responda o conteste de acuerdo a las características de la organización. Bueno, también hay que analizar los tipos de contratos o de contratación que más le conviene al proyecto. Hay proyectos donde dependiendo de la duración, dependiendo de cada empresa, dependiendo también de lo que consideren correcto o no, correcto entre comillas, me refiero correcto para el proyecto, pues definen tipos de contrato. Por ejemplo, para el personal, hay empresas donde definitivamente si ven que sus proyectos son muy cortos, pues no van a manejar un proyecto y un contrato a término indefinido, sino más va a ser un contrato a término o prestación de servicios, o un contrato a término fijo por obra de labor, donde pueda tener mayor control y no puedan incurrir en gastos de indemnizaciones sobre el recurso humano. Como hay proyectos largos, tal vez creo que he visto personas que han estado en las clases, les comentaba y les decía, por ejemplo, si es un proyecto largo, pues a veces conviene contratar a las personas a término indefinido. ¿Por qué? Porque pues voy a tener garantizado el conocimiento, bueno, garantizado entre comillas, pero por lo menos voy a tratar que la rotación de las personas o la rotación de todo el personal en el proyecto pues no fluctúe tanto porque de alguna manera las personas se sienten mucho más seguras con un contrato a término indefinido, con un contrato fijo por prestación de servicios. Entonces hay que analizar qué tipo de contratación son las que más le convienen al proyecto. También todo el tema de cómo voy a abordar los servicios, los materiales, entender qué debo adquirir para poder construir cada uno de mis entregables. Eh, y esto yo creo que son como algunos tips de la gestión de costos. Me gustaría que por favor hasta este punto, si tienen alguna duda, quieren comentar algo, hasta ahí. Después vamos a entrar a mirar otros temas. Adelante, por favor. No sé cómo funciona Lina, esto. buenas noches. Si quieres activar tu micrófono y haznos llegar tu pregunta, por favor. Hola, ya está activo, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Lina. Adelante, por favor. Mira, tengo una pregunta. Para el caso puntual de nuestro trabajo de grado, este tema del personal debe ser como una matriz independiente, o sea, nosotros para el tema de costos debemos entregar nuestro plan, ¿cierto? Entonces, ese plan debe estar compuesto básicamente de matrices individuales o es un solo ajuste de presupuestos o cómo es que yo estoy un poco perdida. ¿Puedes darme algún ejemplo? Porque creo que no entendí Sí, muy bien tu digamos, por ejemplo, pregunta. de Adelante. contratación es una matriz independiente, o sea, como toda la contratación debemos manejarla, digamos, es como un archivo diferente al tema de plan de costos o va vinculado dentro de un gran presupuesto que vamos a entregar para nuestro trabajo de grado. Mira, yo creo que debe estar vinculado al plan de costos, porque definitivamente está los tipos de contratos y digamos, dependiendo de cada contrato que tú manejes dentro del proyecto, pues vas a estar asociando incluso la carga prestacional, que es la que pongo aquí en la presentación. Entonces, mi sugerencia es que todo lo manejes en un gran presupuesto, en donde tal vez una de las hojas, si lo manejas en un Excel o en un Project, sea todo el detalle que quieres tener a nivel de personal o de tipo de contratación que vas a manejar por cada recurso. Y Ok. después llevarlo a una gran tabla, digamos, de presupuesto, donde estás tomando los datos de esta tabla maestra de recursos. No sé si Ok, fue claro mi respuesta. sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Vale, Lina.
Gracias, Lina. Bueno, en el chat tenemos a Camila Rieta quien nos pregunta, buenas noches. Respecto a los contratos de recursos humanos, ¿estos hacen parte del plan de adquisiciones del proyecto? Mira, del plan de adquisiciones yo diría que es más, si es un contrato, es que depende de cada empresa. Esto, hay planes de adquisiciones que incluyen contratación de personal y a veces se hace a través de terceros. Entonces son contratos de servicios donde estás contratando personal. O puedes también estar manejando contratos que el área de recursos humanos de la empresa donde estás trabajando, donde estás desarrollando el proyecto, es la encargada digamos, de desarrollar o de gestionar toda la parte de contratos de recursos humanos. ¿Sí? Yo te diría que eso es más, la parte de contratos de recursos humanos hace parte más del presupuesto más que el plan de adquisiciones. Sí, solo sí, tú tienes que salir y contratar un servicio para adquirir personal. No sé si soy claro, a veces las empresas subcontratan algunos servicios de recursos humanos y dentro del plan de adquisiciones debes tener claro ese tipo de cosas, ¿vale? Ah, bueno, parece que ya. Sí, Creo que ya. ya nos responde que sí, señor, gracias. Bueno, a las Dale. personas que están terminando de conectarse, buenas noches, bienvenidos a esta sesión de café tutorial en costos y adquisiciones. Contamos hoy con la participación del profesor Samuel Mas, quien va a estar colaborándonos con las dudas, inquietudes. Les comentamos que a través de chat pueden hacernos llegar sus preguntas o también levantando la mano y activando el micrófono para tener una interacción más directa con Samuel. Bueno, continuamos con la presentación. Dale, no sé si existe otra pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo con lo que llevamos hasta ahora? Bueno, continuemos. Bueno, aquí les quiero contar un poco cómo es el proceso de construcción de un presupuesto. Como ustedes bien saben, uno de los insumos para poder construir el presupuesto, digamos, es tener muy claro y definido nuestra WS. Nuestra WS en fases, todas las fases que puede llegar a tener el proyecto que estamos manejando y cada uno de sus paquetes de trabajo. Posterior a tener los paquetes de trabajo definidos, vamos y construimos. Disculpa, una pregunta. Tengo aquí posibilidad de ir mostrando mi mouse para ir resaltando cosas en la presentación. No, ¿O profe. cómo? Esto que No, dice no. Pontier, pues, sí, mira Ah, que bueno, sí. ahí ya lo vemos, sí, ahí lo vemos. Mentira, sí. Listo, ya vi cómo. Perdón. Bueno, entonces por cada fase y paquete de trabajo, cada, cada paquete de trabajo ya empezamos a desarrollar las actividades propias de cada paquete de trabajo, donde vamos a tener cosas como recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos que estábamos hablando hace un momento, materiales, cualquier tipo de material que sea necesario para construir por actividad y los servicios que también deben estar asociados. Entonces, si se dan cuenta, por cada paquete de trabajo y por cada actividad, determino recursos materiales y servicios y dentro de recursos humanos puedo tener varios roles. Ustedes saben que a veces está, no sé, el analista, el arquitecto, eh, el ingeniero de obras, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería civil, los materiales, a veces los materiales pueden ser, no sé, de un plano, o puede ser, no sé, si es una obra civil, puede llegar a ser, no sé, el ladrillo, la arena, el cemento, todos los materiales que puede llegar a tener para construir esa actividad, servicios, por ejemplo, servicios de personal, servicios de transporte que pueda llegar a tener esa actividad, y al final estoy construyendo, digamos, y calculando el costo total, dependiendo obviamente de la cantidad. Por ejemplo, si tengo un costo de 100 y es una cantidad, no sé, por hora, y es una cantidad de 4 horas que requiere esa actividad,
pues el total que requiere esa actividad para ese recurso es de 400. Aquí asumí que cada cantidad era uno, para poder, digamos, para mostrar el ejercicio aquí en la presentación, pero cada actividad debe tener lo que consideren que debería ser para poder completar el entregable o completar esa actividad y al final completar esos paquetes de trabajo. ¿Vale? Creo que tengo una pregunta. A ver. Señor, tenemos acá una pregunta en el chat de Jenny Paola. Dice, profe, buenas noches. Una pregunta. ¿En los costos directos pueden existir costos que están por fuera de los paquetes de trabajo de la WS? Si son costos directos, los costos directos son aquellos que están directamente, como dice, están directamente relacionados para la construcción del entregable o del producto que quiero desarrollar. Entonces, muy seguramente no tengo ninguna actividad que vaya a estar por fuera de esos paquetes de trabajo, ¿sí? Entonces, la respuesta es no deberías tener nada que estuviera por fuera. Los costos directos son aquellos que son propios para construir tu entregable y en la WS, pues obviamente estás colocando digamos, todos los paquetes o las acciones que requieres para poder construir ese gran entregable que es el producto final de tu proyecto. ¿De acuerdo? No sé si queda claro o necesitas algo más. Gracias. Sí, nos dice, vale, profe, gracias. Ok. Al final, digamos, todos estos costos directos, aquí dice como una suma total de los costos directos, y hay otra serie de costos indirectos que a veces, dependiendo de cada empresa, pueden ser directos o a veces va asociado al costo. Bueno, vamos despacio. Los costos indirectos, tenemos cosas como seguros, arriendos, pólizas, comunicaciones, insumos, por ejemplo, los temas de papelería, comunicaciones como el internet, la telefonía, y muchas veces en algunas organizaciones, por ejemplo, donde yo trabajo, cada persona le proveen un celular como parte de la dotación que le dan a cada persona. Y esto después, este valor, tanto del equipo como de los cargos fijos que pueda incurrir en este servicio de telefonía, lo incluye como parte del costo de cada persona, ¿sí? Como hay otras organizaciones que lo manejan como un rubro separado y simplemente lo manejan como un costo indirecto. Depende de cada organización, ¿sí? No hay una fórmula que te diga a ti específicamente este costo indirecto definitivamente se queda como un costo indirecto, sino muchas veces lo suman al valor o a la tarifa hora hombre de cada recurso. Ejemplo, otra vez, donde yo trabajo, el valor de cada puesto de trabajo que paga la empresa por tener en un edificio la persona, lo incluye dentro del costo hora hombre que tiene en la hora del recurso. En otras organizaciones simplemente lo manejan como un costo indirecto del proyecto y lo dejan en un rubro independiente, ¿vale? Otro punto importante es la reserva de gestión. La reserva de gestión, bueno, si ya vieron riesgos, si ya te contesto ya la pregunta. Si ya vieron riesgos, ya saben que la reserva de gestión, supongo. La reserva de gestión es todo aquello que estoy reservando para poder atender todo el presupuesto que estoy guardando para poder atender aquellos eventos que yo decido como gerente que voy a atender y que les voy a dar un plan de respuesta. Eso sería el plan de reserva de gestión, la suma de todos los valores esperados, si ya entendemos qué significa valor esperado, la suma del valor esperado es al final lo que yo guardo o tengo como reserva de gestión y esa reserva de gestión hace parte del presupuesto, diferente a la reserva de
Perdón, dije gestiones de contingencia. Aquí tengo un error, discúlpeme. Coloqué aquí gestión, creo que fue por mi afán, pero no es gestión, es contingencia, disculpen. La reserva de gestión no hace parte del presupuesto, la reserva de contingencia sí. Aquí tengo un error. ¿Queda claro que aquí tengo un error? Bueno, supongo que sí. Pero la reserva de gestión no hace parte del presupuesto, la reserva de contingencia sí hace parte del presupuesto. ¿Ok? Creo que aquí fue por el afán. Bueno, Diana dice, hola profe, ¿qué son los costos variables y los costos fijos? Vale. ¿Qué es un costo variable, Diana? Un costo variable es aquel que mes a mes, pues no te cuesta lo mismo. Y un costo fijo es como que el costo fijo vas a tener, por ejemplo, los arriendos. Tú sabes que el arriendo de las oficinas de un proyecto, pues siempre van a costar el mismo valor, al menos por ese año. Costos variables, vas a tener costos que, digamos, se pueden subir o incrementar dependiendo del uso que le des. Voy a dar un ejemplo. Si estás en un proyecto donde tienes que hacer viajes y el costo de esos viáticos no está marcado con un valor fijo, pues seguramente dependiendo si la persona está más o menos tiempo viaticando, pues puede subir o bajar dependiendo de que la persona pueda estar ejecutando una labor fuera de la ciudad que le corresponde. Entonces, esos son costos que también van asociados al proyecto, pero que pueden variar, subir o bajar dependiendo de la duración o de la duración que pueda llegar a tener dentro de ese ciclo para ejecutar esa actividad. ¿Es claro? Y los costos directos o indirectos, pues ya hablamos, es diferente. Digamos, los costos directos son aquellos que están asociados con la ejecución propia de la elaboración del entregable o de la elaboración de todo el producto que tienes para el proyecto. Y los costos indirectos, pues son todos aquellos variables que puede llegar a tener, bueno, variables se puede confundir con costo variable, con todos aquellos ítems que puede llegar a tener en el proyecto que no están relacionados directamente con la construcción del producto, pero que sí son necesarios para que tú puedas realizar el proyecto. Ejemplo, los seguros, los arriendos, los servicios, las pólizas, comunicaciones, etc. ¿De acuerdo? Vale. No sé si tengan otra pregunta hasta ahí. Queda claro que me equivoqué y que aquí dice reserva de gestión, pero en realidad es reserva de contingencia la que se parte del presupuesto. Porfa, si pueden levantar la mano para que todos tengan que quedó claro. Perfecto, Diana, Andrés, Camila, bien. Listo. Bueno, muy bien. Creo que hay otra pregunta. Y Paola tenía una pregunta, dice, ¿la reserva de gestión hace parte de la línea base del presupuesto? No, es precisamente lo que estoy aclarando, Jenny. La reserva de gestión no hace parte de la línea base de presupuesto. La reserva de gestión es aquella que tú utilizas ¿para qué? Para las cosas en el proyecto que tú no puedes predecir. Todos aquellos elementos que son, ejemplo, un terremoto. Tú no puedes hacer una reserva de gestión que tú tienes, no guardas una plata en la reserva de riesgos para manejar un terremoto, ¿sí? Porque es algo que tú desconoces que puede llegar a pasar. Entonces es algo que reserva el sponsor del proyecto, es un dinero que está guardado y que solamente el sponsor puede dar autorización para que este dinero se pueda utilizar, ¿vale? Por esa razón, es una plática que tiene guardada el sponsor y que tiene guardado el proyecto y que solamente se puede usar en una eventualidad de este tipo. Algo que tú no conoces, un desconocido, algo desconocido dentro del proyecto
y que solamente en ese caso puedes llegar a utilizar. Por eso no hace parte del presupuesto. ¿Es claro, Jenny? Vale. La reserva de contingencia se hace parte de la línea base del presupuesto. ¿Cómo se calcula la reserva de contingencia? Bueno, esto es digamos, es un tema de riesgos, pero no hay problema, digamos, aquí hay algo que se llama el valor esperado. No sé si, Lina, en la parte de riesgos ya viste el valor esperado. ¿Qué significa el valor esperado, Lina? ¿Lo viste? Vale. Bueno, el valor esperado, no lo tengo aquí en la presentación porque es un poco más relacionado con riesgos. Sin embargo, el valor esperado es el valor que tú reservas para poder ejecutar alguna acción y esto lo multiplicas por la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. La sumatoria al final de cada una de esas variables o de riesgos que el gerente o el proyecto decide ejecutar alguna acción para que esto no ocurra o pueda ocurrir, la sumatoria de todas esas acciones y valores esperados por cada uno de esos riesgos son las que al final van y la sumatoria de todo eso se vuelve una reserva de contingencia. No sé si fui claro, Dina. Bueno, espero sí, porque no. Bueno, Vanessa, buenas noches. ¿Tienes alguna duda? Por favor. Vanessa nos pregunta a qué hace referencia cuando se habla de planes de respuesta. De los riesgos. Bueno, es los planes de acción que tú tomas por cada riesgo que decides controlar y le das una respuesta. ¿Qué tipo de respuestas tenemos para los riesgos? Podemos aceptar un riesgo, trasladar un riesgo, mitigar un riesgo o evitar un riesgo. Esos son los tipos de respuesta digamos, para los riesgos negativos. También tenemos tipos de respuesta para los riesgos positivos, ¿vale? Se podría considerar como valor del plan de contingencia. No entiendo tu pregunta. ¿Podrías ser un poco más clara, por favor? Vanessa, te invitamos de pronto a reformular la pregunta o de pronto hacerla a través de un ejemplo para de esta manera poder responderte mejor. Si quieres activar el micrófono, tal vez puede ser más sencillo para poderte entender, por favor. Bueno, mientras tanto, Lina levantó la mano, entonces, pues, Lina, adelante. Hola, ay Samuel, qué pena, yo te entendí, yo sé que es más de riesgos, pero pues es que es para poder trabajar bien el plan el presupuesto. Yo te entendí No que te preocupes. calcular la reserva de contingencia es la sumatoria de los valores esperados, pero esos valores esperados son como el valor que yo le asigno al plan de respuesta de cada riesgo, ¿es algo así? Sí, pero eso va multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos, ¿sí? Y normalmente vamos a trabajar digamos que lo que normalmente se hace, tú no tienes dinero para trabajar en todos los riesgos, porque sería Ujú, mucho dinero y a veces pues es inviable trabajar en todos los riesgos, porque a veces sale más caro trabajar en sí, todos los riesgos que realmente lo que cuesta el proyecto. Entonces, el gerente o en compañía con el sponsor toma la decisión de a qué riesgos realmente tú vas a hacer algún plan de respuesta. Y a esos que vas a ok. colocar en un plan de respuesta, pues seguramente tiene una probabilidad de ocurrencia. El valor que tú tienes reservado para eso lo multiplicas por el porcentaje de probabilidad de cada plan de respuesta y ese es el valor que tú vas a dejar como valor esperado para cada riesgo. La sumatoria de Ya, esos valores esperados es lo que tú
dejas como reserva de contingencia al final de todo el ejercicio. No sé Ok, si... listo, ya, eso sí lo entendí. Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Muchas gracias. Sí, 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 súper. Gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no, si quieres podemos entonces continuar. Igual los invitamos aquí a través del chat o levantando la mano, nos hagan llegar sus preguntas o inquietudes. Ok. Bueno, continuemos. Bueno, aquí voy a dar algunos tips de lo que es la gestión de adquisiciones. Eh, digamos, por la parte de costos, digamos que yo creo que esos eran como los puntos más importantes. Ahora veamos un poco la gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones, clave, considero evaluar los tipos de contratos que el proyecto tendrá. Esto, hay diferentes tipos de contratos. Hay contrato de, básicamente hay tres tipos de contrato, que es tiempo y materiales, ¿sí? Están los de costo fijo, valores de costo fijo, o proyectos ya de un valor fijo establecido. Y, bueno, creo que básicamente tenemos como eso. Y hay otros que ya son se llaman de costos reembolsables, que estos de costos reembolsables básicamente son aquellos tipos de contratos donde digamos, el cliente o el sponsor o el dueño del proyecto reintegra el dinero que puede gastar, ejemplo, en viáticos. Una persona, parte del proyecto del servicio que está ejecutando, requiere hacer viajes para poder ejecutar esto y la empresa se encarga de realizar el, el reembolso del dinero que puede llegar a tener. Bueno, el otro son los de valor fijo. Digamos que eso ya, digamos, tenemos varios tipos de contratos de valor fijo. Y el otro son los de tiempo y material, que es en la medida en que voy gastando más material y más tiempo, pues así también va o sube o baja el valor del contrato. David Rodríguez pregunta, profe, ¿cuál es el rango permitido que se nos considera como una buena práctica para que oscilen los costos del proyecto? El margen en el cual me puedo mover sin consultarle al sponsor. A que, David, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Disculpa, porque la pregunta la veo un poco amplia. ¿Podría contestar otra cosa, por favor? Porque digamos, no hay un rango, si tú me preguntas, no hay un rango permitido. Depende de cada empresa y cada empresa le otorga o no privilegios al gerente para poder tomar decisiones sobre ciertos montos. No hay una, no hay una práctica o alguna, vale, no hay una práctica que te diga es un valor, un 10, un 20, un 30, no existe. Entonces, no hay una práctica en que el gerente tenga permitido poder tomar alguna decisión sobre el presupuesto. Hay empresas, depende de la madurez de la empresa, depende del tipo de organización. Tú sabes que existen varios tipos de organizaciones. Podemos tener, por ejemplo, una matricial, una empresa donde la estructura es funcional, donde la matricial es fuerte, donde está proyectizada y el gerente tiene mucho, digamos, mucho, entre comillas, poder para poder manejar presupuestos y tomar decisiones en el proyecto. Entonces, depende de la organización. Me dices, entonces, ¿ese porcentaje se calcula? Yo te diría que no. Eso debe ser acordado con el sponsor o con la organización. ¿Cuál puede ser el rango, el monto permitido para que pueda llegar a tomar decisiones como gerente sobre el presupuesto? No hay una fórmula o un porcentaje que tú puedas decir, la buena práctica, ¿vale? Ahora tú hablas del margen, el margen en el cual me puedo mover sin consultar al sponsor. El margen
¿De qué? Porque, por ejemplo, si estás hablando del margen del proyecto, muchas veces no solamente es el costo, sino al final tú como gerente debes responder por un margen para el proyecto. Por ejemplo, ok, ya entendí. Bueno, entonces estamos hablando del caso anterior. Yo me voy a ir por otro lado. Yo voy a explicar un poco el margen que puede llegar a tener una empresa donde el gerente, aparte de responder por sus costos, debe responder por un margen esperado para ese negocio o para ese servicio. Entonces, como ustedes bien saben, el margen del proyecto o el margen que puede llegar a tener un servicio depende y está directamente ligado a los costos que tú tengas en el proyecto. Entonces, si tú gastas más y tienes mayores costos, tu margen va a reducirse porque no está dentro de los números esperados para poder llegar en costos para poder llegar a mantener el margen que está requiriendo la organización. Pero bueno, ya me fui por otro lado. Dudas, bueno, voy a seguir aquí con la parte de adquisiciones. Otro tip importante en la parte de gestión de adquisiciones es los tiempos de contratación. Entonces, esto me hago referencia es cuánto tiempo tu organización demora o tienes que tener en cuenta como gerente para poder disparar o generar el proceso de compra en la organización. Hay empresas que contratar es cuestión de meses, no es algo que salga muy rápido precisamente por los niveles de autorización que puede tener la empresa. Entonces estos tiempos de contratación como gerentes debemos tenerlo muy presente porque a veces los proyectos no voy a tener las cosas que necesito y cuando las necesito en el proyecto, porque muchas veces los proyectos se demoran en las contrataciones de cualquier servicio. Ejemplo, en la empresa donde trabajo yo solicito, no sé, una infraestructura y esa infraestructura yo sé que es mi proveedor me la entrega a 45 días. Y aparte de eso, yo tengo un proceso de selección de proveedores que me demora un mes. Entonces, yo sé que al menos para que pueda llegar a tener las cosas que necesito, voy a estar requiriendo al menos 2 meses y medio para poder contar con ese servicio, con esa infraestructura, con esos materiales en el proyecto. Si yo no contemplo esos tiempos tanto de contratación como de entrega de los proveedores, puedo poner en riesgo el proyecto en cuanto a la elaboración de sus entregables que van directamente relacionados con esas adquisiciones que necesito. ¿Vale? Y muy importante, tener en cuenta en qué fecha el proyecto requiere esos insumos o servicios. No es solamente cuánto me demoro contratando, cuánto me demoro en que los proveedores me entreguen, sino cuándo efectivamente es que yo necesito que las cosas me lleguen. Adelante, Elena, por favor. Ay, hola, qué pena otra vez yo. Es que Adelante. tengo la siguiente pregunta. ¿Quiere decir que el tema de adquisiciones es más para el tema de proveedores? Es decir, yo en mi presupuesto normal, o sea, en el que hace mi línea de presupuesto, pongo como todo lo que es mi personal, sí, como mi gente, mi equipo de trabajo. Y en adquisiciones, por ejemplo, en mi proyecto yo no tengo máquinas, pero sí tengo muchos proveedores. Entonces en adquisiciones incluyo solo esos proveedores y en el presupuesto mi equipo de trabajo, ¿sí? No, en el presupuesto incluyes todo. Incluye las cosas que tienes ¿También que los salir y proveedores? contratar, también los proveedores. Pero en el plan de adquisiciones es lo que tú tienes que salir y buscar en el mercado para poder, eh, para poder contratar. Espérame, voy a regresar aquí al presupuesto. Mira que yo colocaba, por ejemplo, en los costos directos, recurso humano, materiales, Ujú. servicios, y por ejemplo los materiales y servicios son cosas que tú puedes salir y contratar, son adquisiciones, ¿sí? Entonces Mm, para realizar esas o sea que actividades, el de adquisiciones es como ok, o sea, el de adquisiciones es como el proceso para poder tener ya, digamos que definir qué adquirí y ahí sí lo monto en mi presupuesto cuando ya sepa los costos. ¿Sí? ¿Es algo así? no necesariamente tú el presupuesto
lo preparas con una línea base de costos. Acuérdate que tú para poder preparar el presupuesto puedes utilizar que cotizaciones, no necesariamente tienes que haber disparado ya un proceso de compra, sino puedes tener Ujú. cotizaciones o puedes tener históricos de proyectos anteriores donde ya sabes cuánto puede costar, o le pides la ayuda a un experto que también te puede indicar cuáles son los valores. Puedes tener bases de datos de los proveedores para poder tener el valor de estos costos. Y ya Ok. el plan de costos, el plan de adquisiciones, perdón, es el plan de lo que tú ya sabes que tienes que salir y contratar. Y vas a montar un RFP para que puedas recibir propuestas o si una licitación, si ¿Una qué? trabajas ¿Una en qué? un RFP o una licitación. ¿Sabes qué es el RFP? No. Una, es cuando una empresa solicita digamos, propuestas a sus proveedores para adquirir un bien o servicio. Eso es, le está Ah, solicitando por ok. un proveedor que le pase una propuesta con la intención firme de contratar algún bien o servicio, ¿vale? Esto es Ah, ok, un listo. RFP, Request for Proposal, es esto. En algunas entidades se conoce Ok, así, RFP. Bueno, y esa es ya ok, la intención. Pues tú listo. organizas en un plan de adquisiciones todos estos teniendo en cuenta todos los tiempos que puede involucrar el proceso de adquirir cualquier bien o servicio, ¿vale? Ok, Pero hace parte del listo. presupuesto. Gracias. Ajá. Sí, ya entendí. Gracias. Vanessa tenía otra pregunta. Sí, dice, gracias Lina pues por tu intervención y tu pregunta. Continuamos entonces con Vanessa. Vanessa nos dice, en el café tutorial de trabajo de grado, Jorge nos habló de que cada gerente tenía la autonomía de decidir si la reserva de contingencia hace parte o no del presupuesto. A su ¿Sí? criterio no hacía parte. Sin embargo, sí incluyó algo que nombró como costos de los riesgos o planes de respuesta. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esos planes de respuesta económicamente hablando y la reserva de contingencia? Lo relaciono con las reservas preventivas y las reactivas. Vale. Vanessa, eh, como dice Jorge, va a decisión de cada gerente de autonomía decidir si incluye o no la reserva de contingencia como parte del presupuesto o no. Mi sugerencia es que sí hace parte del presupuesto y ahí podríamos ponernos en un debate de cuándo sí es conveniente y cuándo no. Lo mismo, depende de cada empresa, depende de cada proyecto. Hay empresas que definitivamente no incluyen la reserva de contingencia en sus proyectos o hay otras que sí, ¿sí? A ver, ¿qué otra parte estás colocando acá? Sin embargo, incluyó algo que nombró los costos de riesgos o planes de respuesta. Mira, los planes de respuesta son evidentemente al final la sumatoria de lo que tú estás reservando como contingencia del proyecto, ¿sí? Ahí muchas veces yo tomo como esos planes de respuesta para poder armar, digamos, el valor esperado que yo requiero, que al final es la misma reserva de contingencia. ¿Cuál es la diferencia entre los planes de respuesta económicamente hablando y la reserva de contingencia? En muchos proyectos es la misma. Yo reservo, por ejemplo, te lo voy a contar en el proyecto en el que estoy hoy en día. Nosotros reservamos desde la misma presupuesto un dinero para poder ejecutar o responder a cualquier eventualidad que pueda salir, ¿vale? Y esto, al final, es la reserva que yo tengo de contingencia para el mismo proyecto y es la que yo utilizo para mis planes de respuesta. Para un proyecto que, no sé, disculpa Silvia, ya te contesto. Vanessa, no sé si es claro. Vanessa. La encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola.
Es muy corta, son solamente 6 preguntas, una de ellas es de comentarios para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias. Continuamos con Vanessa que nos dice, te entiendo que no hay diferencia. ¿De acuerdo? Sí, depende de cada empresa. Pero te diría que en mi concepto no hay diferencia. Tú lo puedes tener, es lo mismo. La reserva de contingencia, todos estos planes de respuesta que estás preparando para esto, en muchas organizaciones es el mismo. ¿Vale? Silvia, profesor, para un proyecto que ya está presupuestado el costo del contrato y el entregable es un documento, ¿en qué términos se presupuesta la reserva de contingencia? ¿En qué términos se presupuesta la reserva de contingencia? Pero si ya estás hablando aquí de dos cosas, Silvia, que en mi concepto están separadas. Una cosa es, en un proyecto ya se encuentra presupuestado el costo del contrato y el entregable en un documento. Eso es básicamente el costo de ese entregable. ¿En qué términos se presupuesta la reserva de contingencia? Son dos cosas diferentes. Si tú ves que para ese entregable, para la construcción de ese entregable, tienes algún tipo de riesgo, pues ahí es donde empiezas a presupuestar o reservar dinero, si lo ves conveniente como gerente, para poder atender esos riesgos. De lo contrario, son dos cosas diferentes. Una cosa es el presupuesto y los costos del contrato para realizar un entregable, y otra aparte, el dinero que tú reservas para poder atender los riesgos relacionados con cualquier entregable. No sé si es claro, Silvia. Silvia. Vale. Silvia nos dice, sí, gracias. Continuamos con Jennifer Pavas, que también había levantado la mano, pero bueno, supongo que enviaste tu pregunta por el chat, así que voy a bajarte la mano. Nos dice, buenas noches. Los gastos de viaje que se requieran para algunas actividades, ¿se pueden incluir en la categoría de servicios o se puede crear otra categoría como costos operativos dentro de los costos directos? Sí, de acuerdo. Muchas veces, recuerde que hay empresas que reservan, ya le establecen un valor a todos estos viajes, porque hacen un análisis de cuántos viajes, ya tienen tarifas máximo, cuánto pueden gastar y en qué tipo de tarifa puede viajar una persona, cuánto es el valor de la dieta diaria que puede llegar a tener, y hacen un cálculo de cuánto puede llegar a ser lo que debes guardar para todo lo que son gastos de viaje. Entonces, bien, puedes manejarlo como en la categoría, incluir la categoría de servicios o crear otra categoría con esos costos. Perfectamente lo puedes manejar. Lo importante es que lo tengas claro cuánto es el dinero que estás reservando en tu presupuesto para ese tipo de gastos de viaje. Conclusión, ahí no existe una regla ni algo fijo que tú debas tener como para poderlo presentar en tu presupuesto. Tú lo puedes decidir si lo presentas de una manera u otra, pero al final lo importante es que tengas ese dinero reservado dentro de ese presupuesto para que puedas atender esos viajes o esos gastos que se requieren para los viajes. ¿Vale? Creo que alguien más levantó la mano o algo. No, señor, por el momento nadie más. Jennifer nos dice gracias, creo que sí quedó clara la respuesta. Nuevamente a través del chat los estamos invitando a diligenciar la encuesta de satisfacción, ya quedando 5 minutos para culminar pues esta sesión de café tutorial. Entonces, este es el momento en que podemos aprovechar para generar preguntas, para hacerlas llegar al profe y que nos colabore respondiéndolas. Aprovechemos precisamente este espacio que dispone la facultad. Continuemos contigo, profe. Bueno, tenía lo de la gestión de los tips de la gestión de adquisiciones, tenía ya lo de costos, digamos que por mi parte ya no tengo algunos, digamos, más temas que quiera abordar, pero pues quedo abierto por si alguien más tiene alguna pregunta adicional o quiera trabajar otro tema. Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, yo creo que ya vamos llegando al final de esta sesión. Es importante que nos hagan llegar sus dudas o inquietudes. Este es el momento para hacerlo y el espacio dispuesto para ello.
De pronto, si alguien tiene alguna pregunta o algo, alguna duda que haya quedado por ahí, la puede enviar a través del chat o también levantar la mano y activar el micrófono. Bueno, creo que por el momento no tenemos más, entonces creo que ya podemos ir dando cierre a esta sesión. Los invitamos nuevamente a diligenciar la encuesta de satisfacción. Es muy corta, la verdad no les va a tomar más de 2 o 3 minutos diligenciarla, hacernos llegar sus comentarios. Profe, te agradecemos el tiempo que dispusiste para esto. Sabemos que no es un horario fácil, sabemos que siempre es una hora pues de trabajo, de responder preguntas. Pero bueno, nada, hiciste el esfuerzo. Muchas gracias por estar acá, por darnos un poco más de tu conocimiento, de tu experiencia. A todos nuestros asistentes, muchas gracias también, porque sabemos que acaban de salir de sus trabajos, están súper cansados ya con el ritmo del semestre, pero bueno, ánimo que ya nos queda muy poco, ya estamos culminando. Sí. No, a ustedes muchas gracias. Igual cualquier duda, así nos tengamos esta sesión, mi correo, pues digamos, yo tengo correo de la universidad. Si alguien me puede buscar, no creo que exista muchos Samuel más en la universidad, entonces tranquilos, me pueden ubicar fácil. Y cualquier duda, no se preocupen. Digamos que a veces me demoro un poco en contestar los correos, pero si tienen dudas, igual seguro lo leo y en algún momento contesto las dudas que puedan llegar a tener. Profe, muchas gracias a todos nuestros compañeros también, muchas gracias por conectarse, no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción y ya con esto pues damos cierre a esta sesión. Los invitamos también mañana, súper importante, al último café tutorial del semestre, que va a ser sobre riesgos con la profesora Jalime, sobre las 9:45 de la noche, ya que la profe pues nos solicitó que empezáramos un poquito corridos de tiempo, ¿vale? Para que estén muy pendientes, le indiquen a sus compañeros, mañana les haremos llegar la invitación. Nuevamente a todos muchas gracias y que tengan una feliz noche. Profe, muchas gracias, que pases buena noche. Gracias igual para todos. Buenas noches. Bye, chao.